Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 201. Estamos en Segunda de Crónicas y vamos a considerar los capítulos 30, 31 y 32. Los tres capítulos de hoy tratan todos del reinado de Ezequías, cual comenzamos a cubrir ayer con el capítulo 29, en donde Ezequías comenzó a reparar y limpiar el templo de Jehová para volver al servicio de Jehová en holocaustos y ofrendas. El capítulo 30 comienza con el envío de cartas por Ezequías a todo Israel y Judá, invitándolos a subir a Jerusalén para la celebración de la Pascua en la casa de Jehová. Noten en el verso 2 que el rey tomó consejo de los príncipes y la congregación en Jerusalén para poder celebrar la Pascua durante el segundo mes, ya que durante el primer mes, cuando se supone que se celebrara, no hubo suficientes sacerdotes consagrados para celebrarlo. Esta excepción al orden de los días solemnes es extraordinaria en las Escrituras. Noten que Ezequías envía cartas a Israel con un llamado al arrepentimiento delante de Jehová para que Dios sanara a su pueblo y restaurara a los cautivos quienes habían sido llevados de Israel de regreso a su tierra. Las palabras de su carta se encuentran en los versos 7 al 9. Sin embargo, pueden ver la reacción de los hombres de Efraín, Manasés y Zabulón en el verso 10, riéndose y burlándose de Ezequías y Judá. No obstante, algunos hombres humildes de Aser, Manasés y Zabulón llegaron a Jerusalén para la celebración. Todo Judá se acerca al templo para celebrar la Pascua, como también la fiesta de los panes sin levadura. Recuerden que la Pascua marcaba el inicio de la fiesta de los panes sin levadura. Noten en el verso 14 que quitaron todos los altares de holocausto a los ídolos y también los altares de incienso. La fiesta de los panes sin levadura era simbólica de la consagración del pueblo luego de ser separados por la Pascua. Noten en el verso 15 que celebraron la Pascua a los 14 días del segundo mes. La Pascua se celebraba típicamente la noche del día 14 del primer mes. A los levitas y sacerdotes, llenos de vergüenza, se santificaron trayendo holocaustos al templo. Esto probablemente indica tanto los sacerdotes del templo como también los sacerdotes y levitas quienes se habían vendido al servicio de los lugares altos. Noten en los versos 17 al 20 que muchos de los que subieron a Jerusalén no se habían purificado debidamente para la celebración de la Pascua, particularmente los de Israel. Recuerden que el pueblo no había celebrado la Pascua debidamente por largo rato. No obstante, Ezequías eleva una oración a Jehová por ellos y Jehová lo escucha y sana al pueblo. Esto es interesante por cuanto se supone que quien elevara tal oración de intercesión para el pueblo fuera el sumo sacerdote y no el rey. La celebración y la alegría son tales que el pueblo decide celebrar una semana adicional a la fiesta de panes sin levadura, ofreciendo holocaustos y ofrendas a Jehová. Noten el verso 26, cual indica que no se había llevado tal celebración desde los días del rey Salomón. El capítulo termina con la oración de los sacerdotes por la multitud antes de despedirlos. El capítulo 31 comienza con la mención de los hombres de Israel, quienes habían descendido a Judá, pasando por las ciudades de Judá para romper todas las estatuas y los lugares altos de Judá antes de regresar a Israel. Deben recordar que la amonestación de Ezequías a los hombres de Israel fue de arrepentirse del mal que habían cometido sus padres y sus hermanos para que Jehová los mirara con favor. Los hombres de Israel conocían de primera mano el mal que les había sobrevenido por el pueblo abandonar a Jehová para irse tras los dioses ajenos. En este instante ayudan a Judá a purificarse de la maldad de los ídolos, lo cual ayudará a que Judá permaneciera una generación más antes de volver a caer en la idolatría durante los días de Manasés. Ezequías restablece el sacerdocio y el orden de servicios culticos en el templo. Noten en el verso 3 la contribución desde su propia hacienda para los holocaustos de la mañana y de la tarde. Esto indicaría que el sacerdocio había quedado despojado de todas sus posesiones, incluso su ganado, como para no poder hacer el sacrificio debidamente. En el verso 4, Ezequías manda al pueblo a entregarle a los sacerdotes su porción de vida
como para que llevasen a cabo el servicio del templo. Tal es la respuesta del pueblo que por los próximos 4 meses, desde el mes tercero hasta el mes séptimo, el pueblo trae sus ofrendas y diezmos a la casa de Jehová, de modo que aunque los sacerdotes participaban y comían de lo traído al templo, se empezó a amontonar la ofrenda y los diezmos del pueblo. Al ver Ezequías lo sucedido, mandó a hacer unas cámaras en el templo para guardar los diezmos y las ofrendas, lo cual prontamente se hicieron, y le fue puesto guardia y levitas que sirvieran como mayordomos de las cámaras. El resto del capítulo describe los que fueron nombrados a los puestos y a quienes de los que servían en el templo le fueron repartidos. Noten el verso 21, en el cual se nos describe el corazón de Ezequías delante de Jehová en sus acciones con el templo. Dios lo prosperó por su sinceridad en buscarlo de todo corazón. El capítulo 32 comienza con el reto de Sennacherib, rey de Asiria, a Ezequías y toda Judá. Este relato lo cubrimos también en nuestra lectura de Segunda de Reyes 18 y 19, pero debemos notar algunos detalles importantes en este capítulo, los cuales no se nos ofrecen en la lectura de Reyes. Primeramente, que Ezequías y los príncipes determinan cegar las fuentes de agua al exterior de la ciudad. Se acordarán de nuestra lectura en Reyes que Ezequías había trabajado arduamente para establecer acueductos por la ciudad, algunos de los cuales todavía están en función hoy. Cegar las fuentes al exterior de la ciudad indicaba cubrirlos hasta que no produjeran más agua. Aunque esto afectaría parcialmente los acueductos de la ciudad, también ayudaría a la defensa de la ciudad, ya que Sennacherib, con un ejército tan grande, tendría que buscar agua en algún otro lugar, tanto para sus soldados como para sus caballos. Segundo, las palabras de Ezequías al pueblo, exhortándoles a confiar en Jehová para librarlos de la mano de Sennacherib. Durante el tiempo en el cual Ezequías sabía que Sennacherib venía de camino, también fortificó algunas ciudades, levantó algunas torres e hizo muchas armas y escudos. No se nos explica en este capítulo, pero deben recordar que Acaz entró en una relación de tributo con Tiglat-Pileser, el rey de Asiria, antes de Sennacherib. Aparentemente, Ezequías buscaba deshacerse del servicio a Asiria y por eso Sennacherib se aproximaba a Judá. Deben recordar las palabras blasfemas de Sennacherib enviado por sus mensajeros a Judá, quienes hablan en lengua judaica al pueblo sobre el muro como para atemorizarles. Este suceso también se mencionará en Isaías capítulo 36. Los versos 20 al 23 describen el clamor de Ezequías y el profeta Isaías a Jehová en cuanto a las palabras y acciones de Sennacherib. Sennacherib no había blasfemado solo a Ezequías, sino a Jehová, por lo cual Jehová mismo se aira contra Sennacherib, destruyendo su ejército y haciendo que volviera en vergüenza a su tierra, donde sus propios hijos conspiran contra él y lo matan en el templo de su Dios. Esta mención no es casualidad, sino que indica que Sennacherib se había confiado en la potestad de un Dios quien no tuvo poder ni para salvarlo a él mismo, mucho menos destruir a Jehová y a su pueblo. Los versos 24 al 26 describen la enfermedad de Ezequías, la cual era para su muerte. En el capítulo 38 de Isaías leeremos más acerca de la palabra de juicio que le viene a Ezequías, diciéndole a Isaías que pusiera su casa en orden, porque ciertamente moriría. Sin embargo, Ezequías se arrepiente orándole a Dios, y mientras Isaías aún estaba en el pórtico de la casa real, Jehová lo envía de regreso para anunciarle a Ezequías que le serían dados 15 años adicionales. No obstante, como pueden ver en el verso 25, Ezequías se enalteció en vez de mantenerse humilde, por lo cual se anunció juicio sobre Judá. Pero luego de volver a arrepentirse, Jehová decide que no traería el mal sobre Judá durante los días de Ezequías. Los versos 27 al 31 describen la visita de los mensajeros de Babilonia, según fue relatado en Segunda de Reyes 20. En este capítulo, el segmento enfoca mayormente en los logros de Ezequías durante su reinado y se menciona la visita de los mensajeros de Babilonia brevemente en el verso 31. Se acordarán de nuestra lectura en Reyes que Ezequías le mostró a los mensajeros todo lo de su casa, la casa de Jehová y la ciudad de Jerusalén. Al recibir palabra de Jehová mediante el profeta Isaías en cuanto a lo sucedido con los mensajeros y el juicio venidero, Ezequías aceptó la palabra de Jehová y le agradeció que no sería durante sus días. También volveremos a este suceso en nuestra lectura del libro de Isaías.
El capítulo termina con la muerte de Ezequías. Noten las referencias a Isaías y Reyes en el verso 32. Ezequías es sepultado en el lugar más prominente de los sepulcros reales y todo el pueblo lo honra en su muerte. Su hijo Manasés reina en su lugar. El reino de Manasés no fue semejante en nada al reino de su padre Ezequías. Esto han sido los capítulos 30, 31 y 32 de Segunda de Crónicas. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga. Dios les guarde.